Buenos días. Para este trabajo final, hemos decidido abordar la relación que existe entre la mortalidad y el ahorro de los países. Para esto, nos planteamos la siguiente pregunta de investigación que guió nuestro análisis. ¿Cuál es el efecto que tiene la tasa de mortalidad sobre la acumulación de capital en los países? Y esta pregunta de investigación proviene de la siguiente motivación y tiene la siguiente justificación. Es que a finales del siglo XX, varios países del mundo empezaron a observar incrementos en la expectativa de vida. Y esto también lo observaron otros países a mediados del siglo XX. En general, el mundo empezó a ser más longevo. Sin embargo, ya que hay diversos países que por sus condiciones particulares son más propensos a tener tasas de mortalidad más altas, queremos saber cuál es el efecto que esta lógica de tener tasas de mortalidad más alta por las condiciones particulares de los países tiene en la acumulación del capital. Considerando entonces que al enfermarse una gente debe gastar en tratamientos y que también puede prevenir dichas enfermedades y dichos gastos a través de otras inversiones en prevención, hemos decidido analizar esta relación que existe entre la tasa de mortalidad y la acumulación de capital. Para ello, partimos del modelo base de Ramsey-Cass-Koopmans en su versión de solución centralizada sin crecimiento poblacional, con una función de producción Cobb-Douglas y en tiempo discreto. La primera modificación que realizamos a nuestro modelo fue incorporar una tasa de mortalidad agregada que está denotada como MT. Esta tasa de mortalidad agregada va a estar en función de dos factores. El primer factor se denota como eta y representa un factor exógeno que explica la mortalidad y es propio de cada país. El segundo factor está denotado como epsilon t-1 y representa la inversión en prevención en el periodo anterior que puede ser efectiva para disminuir la probabilidad de enfermarse y que además va a estar restando a este factor eta. La segunda modificación que hicimos fue incluir una variable que representara el costo de enfermarse y la denotamos como CT. Este CIT va a estar descontando el salario de los trabajadores. Esto intuitivamente lo podemos ver ya que cuando algún trabajador se enferma no puede ir a trabajar o tiene una menor productividad, lo cual va a repercutir de manera negativa en su salario. Además, esta variable depende de manera negativa de la inversión en prevención que se hace en el periodo anterior, es decir, a nuestro factor epsilon t-1. Nosotros realizamos estas modificaciones ya que con toda la literatura y los papers que vimos con respecto a todo el tema de ahorro y mortalidad, vimos tres hechos que nos parecieron muy importantes. Lo primero que vimos es que en el corto plazo es muy costoso invertir en prevención para reducir las enfermedades. En segundo lugar, vimos que en el largo plazo la inversión en prevención disminuye la tasa de mortalidad agregada, que es lo que vimos un poco con el planteamiento de nuestro CT. Y por último, vimos que esta disminución en la tasa de mortalidad agregada trae un mayor bienestar en términos de ahorro y de capital, que es lo que al final vamos a querer ver en nuestros resultados del modelo. Al incluir las modificaciones dentro de nuestro modelo, vemos que el problema del hogar y de la firma van a estar planteados de la siguiente manera. Por un lado, el problema del hogar vemos que incluye la tasa de mortalidad agregada y además incluye la variable que representa el costo de enfermarse CIT, que va a estar en función de la inversión en prevención en los periodos anteriores. Por otro lado, vemos que el problema de la firma no tiene ningún cambio, por lo cual va a ser igual al problema tradicional que teníamos en el modelo de Ramsey, estándar. Bueno, ahora después de la derivación con respecto a la inversión en prevención, tenemos esta ecuación, donde muestra una relación positiva con el salario del siguiente periodo, lo cual tiene sentido que si los hogares esperan un mayor salario, van a tener mayores recursos disponibles para invertir en prevención. También muestra una relación negativa
con la tasa de interés, lo cual tiene sentido porque si mayor es el retorno de los activos financieros, pues menor va a ser la, la inversión en prevención. Entonces esto muestra que hay un trade-off entre ambos. Si invierto en uno, pues dejo de invertir en el otro. Por otro lado, este elevado a un medio muestra la concavidad de la función si esto cambia. Entonces, si a los hogares le aumentan el salario, el aumento en prevención va a ser menos que proporcional. Esto tiene sentido por la presencia de este trade-off. Además, tengamos en cuenta que este resultado del modelo no es el más óptimo, porque el hogar no hay presencia de una externalidad negativa donde el hogar no está internalizando esta externalidad. Esta inversión en prevención está teniendo en cuenta el efecto que tiene la inversión en prevención sobre la mortalidad, que entre mayor sea la inversión en prevención, menor va a ser la mortalidad. Esta tasa de mortalidad agregada está tomada como exógena, los hogares lo observan, entonces según Behavioral Economics, uno esperaría que esta mortalidad genere una mayor sensación de pérdida en los hogares, haciendo que maximicen conforme a esta pérdida, teniendo esta mayor impaciencia. Ese es como el argumento detrás. Luego, ya en la ecuación de Euler, tenemos reflejada esta mortalidad donde la senda de consumo es menor debido a esto, y ya siendo la tasa de crecimiento igualándola a cero porque estamos en un modelo sin crecimiento, encontramos un capital de estado estacionario menor en presencia de una tasa de mortalidad. ¿Esto qué quiere decir? Que en panoramas donde haya diferencias en tasas de mortalidad vamos a tener diferencias en acumulación de capital en estado estacionario. Entonces, este modelo tiene unas implicaciones en política pública porque este modelo muestra que se va a requerir la intervención de un tercero o un mecanismo que permita que se internalice esta externalidad y que los hogares puedan invertir mayor en prevención. En cuanto a la evidencia empírica, observamos que bajo todo este panorama del COVID-19, por ejemplo, en los países que más invierten en prevención, o sea, que más invierten en salud, porque no es lo mismo invertir en salud en enfermedades, en atacar estas enfermedades, a invertir en salud en prevención. Entonces, los países que más invierten en prevención son los países más ricos. Entonces, esto se puede traducir en un mayor bienestar cuando los hogares tienen una menor tasa de mortalidad.